she was just a girl. She expected the world, but it flew away from her reach. So she ran away in her sleep and dreamed of paradise, paradise, paradise. Every time she closed her eyes, dreamed of paradise. Every time she closed her eyes, dreamed of This is the rhythm of the night, oh yeah. The rhythm of the night. This is the rhythm of my life, oh yeah. The rhythm of the night. This is the rhythm of the night. This is the rhythm of the night. This is the rhythm of the night. Mírame a los ojos para que duela, que si no duele se queja la transparencia. Tercera temporada de La Transparencia. Hola Nati Page. Increíblemente, acá estamos, Pedro, con Tercera esa lluvia. Una lluvia terrible, un día raro, ¿no? Un día raro. Empieza el Sí. fin de semana largo. Empieza el fin de semana largo.
Yo tengo el pelo con humedad, cosa que Te nunca lo me veo. pasa, siempre lo tengo espléndido. Te lo ¿no? veo, te lo veo. Y hoy está, bueno, como puede, Es como verdad. yo. ¿Cómo se puede? Y hoy, Estamos como hoy podemos. tenemos un programa que no en vano lo hemos titulado Argentina Sangra. O sea, como que la situación está tan dramática que a veces no tenemos espacio para el humor, para el paso de comedia que a veces jugamos los dos. Estamos en un momento tan difícil de la Argentina que este programa se llama Argentina Sangra. Tenemos unas imágenes que si querés vamos a pasar de un documental. ¿Qué te parece? A ver. Cuando quieran pasamos estas imágenes. Argentina Sangra es un documental que se estrena en la ciudad de Rosario y en toda Argentina. Va a ser un recorrido importante de Andrés Cedrón, que revela datos terriblemente catastróficos de la situación portuaria de Argentina. Sí. Y Sí, las de números consecuencias del terribles. modelo extractivista, ¿no? Y la situación actual de nuestra hidrovía, de nuestro río Paraná, que es nuestro y que hay que defenderlo, pero pareciera que vamos hacia el camino contrario, ¿no? Que cada vez tiene menos control, que cada vez aparecen más banderas extranjeras, es decir, se nos va de las manos. Y por ahí sangra también nuestro país porque se nos va. Con ello, ante la falta de control, ¿no? Corren, bueno, idas y venidas de materiales ilegales. Exactamente. Falta de control en cuanto a las mercaderías. A las mercaderías, a los regulaciones. agrotóxicos que se tiran. A los desechos a los fluidos industriales industriales que se tiran en el río Paraná, que se en nuestro tiran río Paraná. sin control. Y bueno, nadie lo va a poder contar mejor que Andrés Cedrón, que es el invitado que tenemos en el programa de La Transparencia. Andrés Cedrón, que es el guionista, el director y el productor. Exactamente, de este documental. de este documental. Lo tenemos al aire. Hola Andrés, ¿cómo te va? Hola, un gusto estar hablando con usted. ¿Qué hace, viejo? ¿Me estás escuchando bien? Perfecto. Bueno, Perfecto. bueno, contanos un poquito cómo surgió la idea de hacer una película con un registro tan importante, tan revelador como Argentina Sangra. Bueno, ahí hablabas de dos pilares. Primero, la experiencia de haber hecho Cuellos Blancos, el caso Vicentín, que Exacto. es una película un poco larga, quizás, pero había dejado también muchas cosas afuera, muchas ganas de indagar aún más qué sucedía en torno al río Paraná. Y también a través de las proyecciones que íbamos haciendo, fui tomando más contacto con el Foro por la Soberanía del Río Paraná, con Luciano Orellana, y bueno, él me regaló el libro Uh-huh, Argentina Sandra, las Crónicas Soberanas. uh-huh. Así que a partir de esos dos pilares se fue construyendo esta película que trata de ser también transversal, plural, que hay distintas corrientes de pensamientos, todos sí en defensa del interés nacional. Ujú. Sí, a mí me gustó mucho, más allá de lo que decíamos recién, de la coralidad de voces, de lo completo de los testimonios, de lo interesante de esto, de la denuncia a muchas voces, es también el trabajo que haces en cuanto a las imágenes, porque hay mucho plano aéreo en donde se puede, ¿no? Vos viste eso Tal cual. de tomar dimensión Terrible. de la relación entre el río y las Terrible. ciudades, y esto de en que en muchos lugares se le da la espalda al río, ¿no? Sí, uno lee, puede enterarse de las plantas extranjeras, sobre todo en torno a la orilla del río Paraná, pero verlas y hacer este relevamiento fue para nosotros muy importante. Lo hicimos con Cuellos y lo queríamos seguir ampliando ahora. Ellos tratan de vivir en anonimato y la verdad son plantas del primer mundo implantadas acá en Argentina con toda la pobreza alrededor, ¿no? Y con toda esa contradicción. Hay momentos que habla Pedro Peretti, que es chacarero y es escritor también, que lo conocemos a Pedro aquí. Sí. Y la verdad que es una persona que, digamos, él trae un dato revelador que tiene que ver con por qué en Argentina dice que es el único país en el mundo que hace un recorrido más extenso para poder hacer un trayecto para poder exportar, y aparte es el único estado que tiene una injerencia mínima en todo lo que se produce, ¿no? O sea, ¿cuál es el gran curro que hay ahí? ¿Qué pasa? Me parece que esto es transversal, como vos creo dijiste,
en distintas etapas de los gobiernos, porque nadie desde el menemismo para acá hizo nada para que esto se pueda resolver. Sí, para mí se profundizó claramente a partir de la dictadura y luego con el menemismo, pero me parece que es una deuda que, que- que tenemos de hace más de 200 años, ¿no? La relación de la producción de nuestros recursos y, bueno, los puertos. El puerto primero fue el puerto de Buenos Aires, después ahora son los puertos en torno al río Rosario, al Rosafé, y quién controla, cómo sale, la cantidad de evasión, de fuga, y bueno, y ahora en estos tiempos, a partir de la dictadura para acá, se suma el narcotráfico. Entonces, digo, bueno, hay una deuda. Si Milei habla que hay que, de un país de hace 100 años, yo me atrevería a que empezamos a discutirlo de 200 para acá, a ver cuáles son las verdaderas deudas que tiene eh, Ujú. la Argentina con su pueblo, ¿no? Sí, sí, más allá de la cuestión económica, también pensaba y lagrimeaba, que no sé si esto me lo podés confirmar, es que realmente no existen controles de la basura, de los desechos que arrojan las industrias en el río, ¿no? Yo veía, no sé, muestran el puerto de Timbúes, el puerto de Alvear, el General San Martín, y cómo caen esas cataratas de líquido que no existen controles por parte de la provincia, del municipio, de algún ente regulador. Mira, nosotros quisimos hacer una película que tuviera mucho de río, ¿no? Que está en Mm, gran parte filmada, grabada sobre el río. Y te digo la verdad, tanto en Cuello Blanco como para Argentina Sangra, nos encontramos pocas veces con prefectura. Me han relatado que tienen dos embarcaciones, una que está rota, entonces hacen un recorrido y pasa el tiempo y se les va llenando de agua y tienen sí. que regresar para que una segunda. Y otra es tan grande que si la sacan, gastan todo el combustible de todo un año. El poco presupuesto que tienen para combustible se lo gastarían en una vuelta. Por eso no sale. Claro, eso es lo que aporta también el testimonio de este chico Juan Cruz, el Sí. sereno de buque, que dice, bueno, cuando hacíamos una denuncia, la prefectura tarda mucho en llegar y probablemente en esa instancia ya quienes están traficando, subiendo y bajando cosas sin control, bueno, ya la situación sucedió, ¿no? Y también otra de las cosas que genera tu película es también impotencia cuando ves esas escenas en las cuales se ve el barrio Villa Amelia, ¿cómo era? El Ya, barrio, ¿eh? la Ribera. La La Ribera, Ribera, barrio, sí. el barrio de la Ribera, que ahí se ve la desigualdad, digamos, de una manera tan explícita, ¿no? Tan concreta, tan Sí, pornográfica, por decirlo de una manera más Ujú, concreta, ¿no? Cuando los poderosos se la llevan toda y esta sí. gente tiene que ser comedores para poder morfar, y cómo el río que significa tanto para la gente que vive del río, Ujú. cómo tanto se aprovechan de eso, ¿no? A mí me generó, como viste, ella decía Ravi, que se le cayó una lágrima, a mí lo manifestaba a partir de la bronca, ¿no? De una impotencia que te da como que nada se puede hacer. A vos que te la filmaste, también te generó esa suerte digamos, de impotencia cuando estás filmando. sí, sí. En realidad siempre fue un interés y es una escena que quería, esa contradicción exponerla quizás en Cuellos Blancos también, y era una prioridad para esta película. Me sentía en deuda de eh, mostrar en imágenes, sonido, Ujú. esa, esa contradicción, esa tristeza que genera esos buques tremendos que se paran Tal frente cual. a las costas de ese barrio, Ujú. rodeados de frigoríficos que exportan su carne, y a veces los relatos que me decía la gente la tiran al río, la Mm, carne, Ah, en vez de terrible, darse a las personas que terrible, realmente necesitan, o que ser solidarios con el barrio que están al lado, ¿no? terrible. Entonces, una gran emoción escuchar el relato de Yasmila y Sí, Soledad por el terrible, Sole trabajo que hacen Ávila, Camila terrible, Sandoval. Sí, terrible. en que por otro lado, yo pensaba, bueno, hay esperanza, ¿no? Porque Sí, siempre termina totalmente. siendo la gente de la misma comunidad que en este caso gestionó
esta posta sanitaria, en donde después empezó a funcionar el comedor y a recibir a la gente, digamos, a la gente la cuida la gente, en definitiva. Totalmente. Es Fue el muy día que me conmovedor. emocioné, bueno, Yamila se quebró, yo también, fue ese día, así que es muy importante, ojalá, estando a la distancia, viendo esa zona, me era dificultoso quizás desplayarme en ese lugar, pero me parece que está bien representado. Bueno, esta película es importante que la gente sepa que se va a exhibir en Cava el 25 de marzo, después viene a Rosario el 26 de marzo en el Teatro Empleado de Comercio, vuelve a Rosario el 9, 11 y 17 de abril en el Cairo, de ahí va a Mar del Plata al Auditorium, bueno, que es hermoso ese lugar, Sí. a Santa Fe, en el Cine América, a Reconquista, va a Necochea y seguramente va a seguir de gira. Esta película realmente la recomendamos de corazón porque son esas películas necesarias, ¿no? Sí, me parece que es necesaria, conmovedora, interesante, es muy, no sé, yo creo que aprendí mucho, está muy bien pensada, digo, más allá de los testimonios, esto que te decía antes, cómo muestra el recorrido del río, de los barcos, de los buques, eh, es muy ilustrativa, digamos, en ese sentido. Exacto, exacto, Demoledora también, pero necesaria. exacto. Así que, Sí, yo trato de hacer la película y aprender y sí. me gusta que el espectador haga el mismo recorrido que yo hice escribiendo primero el guión y después grabándola y montándola después. Es todo ese aprendizaje, bueno, darme un tiempo poderlo trasladar. Me siento identificado con ese espectador que se sienta, que tiene interés, pero que esta información se oculta, se omite Totalmente. y bueno, se utiliza en contra de nuestros propios intereses. Exactamente. Como si esto fuera poco, el apellido de Andrés tiene que ver, tiene como parentesco al Tata Cerón y la música. Aparece el Cuarteto Cerón como banda de sonido de la película, por si le faltara algo. Así que realmente música altamente recomendable. Altamente Es recomendable. muy bella y uno toma dimensión de esto que también se dice en la película, que el río es nuestro, que no se vende y se defiende, ¿no? El río no se vende. Mm. Andrés, realmente muchas gracias por tu tiempo. Gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos con la transparencia. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias. Un Nos abrazo. vemos. Chau, chau. Gracias, nos vemos. Chao, chao. On a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries, and that summer feeling, so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, 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 watermelon sugar. Strawberries on a summer evening. Baby, you're the end of June. I want your belly and that summer feeling getting washed away. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, 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 watermelon sugar high. I just wanna taste it. I just wanna taste it. Watermelon sugar high. I
Easy now, no need to go down. Rock that run, that's where we're from. Whoop whoop when you run, come around. 'Cause now you're the talk of the town, yeah. Now you're the talk of the town, yeah. Now you're the talk of the town. Whoop whoop when you run, come around. Whoop whoop when you run, come around. 'Cause now you're the talk of the town, yeah. Bueno, volvemos aquí con la transparencia. Tuvimos un pequeño inconveniente técnico, pero acá estamos de nuevo. Nati, dijimos que estamos ante el 50 aniversario del Día de la Memoria, del día del que aquel fatídico 24 de marzo del 76, del golpe de Estado que le cambió la vida a la Argentina, para mal, por supuesto. Y tenemos un invitado en vivo que queremos, tenemos la suerte de poder contar con él aquí, que se llama Alfredo Vibono. Hola Alfredo, ¿cómo te va, querido? Hola, Alfredo. Hola, buenas tardes. ¿Qué haces, viejo? ¿Todo bien? Bien. Bueno, Alfredo Vibono, actor rosarino, es una persona que tuvo padeció el secuestro y está aquí para contarlo, ¿no? Y como prueba de ese secuestro, además, como testimonio, hay un libro que está publicado, que si querés lo podemos mostrar en cámara, que lo trajo aquí. Del otro lado de la mirilla. Exactamente. Que tiene ediciones en francés, portugués e italiano. Y acá veo que dice tercera edición. Tercera edición, un libro que ha tenido una respuesta impresionante de la gente. Y es que son esas voces, ¿no? Digo, fundamentales para reconstruir esto de lo que venimos hablando, ¿no? La memoria, la historia. ¿En qué momento, cómo fue que vamos a hacer una cosa media cronológica, vos estabas militando en qué agrupación? Juventud Peronista, Montonera. Acercate un poquito del mic, ¿está Sí, bien que se acerque ahí. un poquito? Acercate un poquito. En la Juventud Peronista, estabas militando. Sí. ¿Y cómo fue el día que te llevaron, digamos? Me secuestran en la calle junto con la que era mi pareja y otra compañera más. Uy, perdón. Ajá. Una amiga, compañera. Y bueno, había 3 vehículos que bueno, alguien nos apuntó y Ajá. alguien nos... Claro. Y nos estaban esperando emboscados en una esquina y escondidos adentro de una verdulería y demás. Cuando nos dimos cuenta intentamos correr, teníamos 10 milicos de civil encima y armas largas y todo. A ellas 2 las subieron en un auto, a mí en otro, y dieron algunas vueltas, amenazas, golpes, como para ir a lo que ellos le llaman hacer el ablande, y después al servicio de informaciones, que funcionó ahí un centro de detención clandestina. Para diferenciar, hay centros de detención clandestino y hay centros clandestinos de detención. Es un juego de palabras. A ver. El centro de detención clandestina es un organismo del Estado, Ajá. jefatura de policía. Esto estaba en una esquina de la jefatura de policía. Bien, La fábrica de armas. bien. Son centros, organismos del Estado. Lo que es clandestina es la detención. Los centros de detención clandestina es la Calamita, una casa, Claro. es la Quinta de Funes. Claro. El lugar es clandestino, no es un organismo del Estado, es un Una lugar mansión alquilado por los claro. milicos, y ahí llevaban detenidos desaparecidos, igual que en el caso nuestro, pero las dos cosas eran clandestinas, el lugar y la detención. Cuando te llevan, digamos, ¿te permitieron conectar? ¿Había posibilidad de que vos te conectes con alguien de tu familia, por ejemplo? No, le negaban. No, le negaban. No. Inclusive yo sé después, con el tiempo, cuando salí, entre tantas anécdotas, que fueron circulando versiones de que podíamos estar en ese lugar de jefatura y mi viejo y un tío mío y padrino fueron a averiguar y le negaron y yo estaba ahí. Claro. ¿Vos sabías dónde estabas? Yo presumía casi con un 90% de idea de que ese era. No sabía exactamente qué lugar de jefatura, pero sabía que había entrado a la ex jefatura de policía. Sabía que había entrado ahí por los ruidos, por el recorrido, intuía, porque por supuesto me encapuchan cuando me secuestran, pero había una cantidad de ruidos y sonidos. No tenían claro qué lugar, pero tenían 90% de idea que estaba dentro de algún espacio de la jefatura de policía, de la provincia Claro. o de la ciudad. ¿Qué pregunta te hacían por ahí?
con más insistencia, digamos. ¿Qué es lo que querían saber? Porque cuando te llevan, ¿por qué me llevan? ¿Qué quieren saber de mí? ¿Por qué me están buscando? Te llevan, en primer lugar, por tu militancia política. Y el Claro. primer aprete es, dame nombres Claro. y dónde están los fierros. Y casas. Esas tres Claro. preguntas. Casas, nombres, Nombres. dónde están los fierros. Esas eran las tres preguntas. Pero la de los nombres era la fundamental. Nombres de compañeros, de quienes militan con vos, quienes forman parte de tu organización. ¿Y ahí cómo se actúa, Alfredo? O sea, porque vos estás con miedo, que te corre riesgo tu vida, pero también está, obviamente, la militancia y la solidaridad con tu compañero. Si vos decís, no conozco los nombres, te van a decir, me está mintiendo. ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo se sale de ese embrollo? Qué difícil, ¿no? No hay una fórmula. Claro, no qué se difícil. sale ese No hay embrollo. una manera, no se sale. No Claro. hay manera de decir, mira, se sale así. Hubo distintos comportamientos. Yo no digo, qué sé yo, actitud heroica. Hubo cuestiones desde lo ideológico, pero también hubo desde lo afectivo, también hubo desde lo emocional, también hubo una cantidad de cosas que hicieron de que yo negara, no diera nombres. Claro. Y dependía el momento, por ahí, cuando no podía inventar demasiado, primero traté de Me imagino, claro. Hay que negaba negar todo. hasta Sí. de que existía, de que Claro, sí, cualquier sí, cosa. perfecto. Sí, lo que haría yo. Cuando no tuve remedio porque tenían mi nombre, tenían datos, y en un momento me tiran una foto a mí parado en el balcón del rectorado haciendo un discurso Oh, a 1000 estudiantes ingresantes de la Universidad de Rosario en el año 75. Bueno, ahí tenía que rápidamente pergeñar alguna cuestión, digamos, aceptar de que bueno, qué sé yo, en ese momento, no sé, cosas como decirle, sí, yo estuve ahí, estaba en contra del tríptico de Ivanisevic porque ponía limitaciones para el ingreso a la facultad y creo que no debe haber. Me cagaban a trompada por pelotudo, por claro. decir boludeces, por Claro. hacerme el piola, por, claro. digamos, pero bueno, vos la vas llevando como la vas llevando, nunca sabés cuál puede ser tu momento de quiebre o no. No me ocurrió, tuve la suerte De salir. de poder salir entero y no entregar a nadie. Pero, ¿y vos Claro. mantuviste siempre esa fortaleza? Porque me imagino que, no sé, como decía Pedro, más allá de el miedo, tenés que tener, no sé, un horizonte, pensar, mantener firme la convicción de que o vas a sobrevivir o de que eso se, no sé, ¿qué pensabas? ¿Esto en algún momento se va a acabar? ¿Me van a soltar? ¿Me voy a escapar? ¿Me van a matar? Claro. Sí. No, el pensamiento en ese momento, Porque esta era tu lo más lejos punto. que llega, y yo creo que el momento que yo pensé para adelante qué hacer eran los próximos 5 minutos, no tenía más que eso. Claro, claro. No tenía más que eso, no eran los próximos 5 minutos. Cómo bancar la tortura y demás, los próximos 5 minutos. No había otra posibilidad. Pero bueno, después, lo que te decía antes, no hay una fórmula, no hay nada. Había alguna cosa que en momentos que paraban y uno tenía un instante para poder pensar, no había mucho tiempo para pensar, pero teníamos un instante para pensar. Pensaba que por historias viejas conocidas, porque hubo una dictadura previa menos sangrienta, pero también con detenidos, porque los fusilamientos de Trelew se dieron antes, Ah. antes del 76, se Claro. dieron en la dictadura anterior. La desaparición de Brandaza también. Digo, hay infinidad de casos, la muerte de Blanco en el Rosariazo, digo, hay un montón de situaciones. Pero por otros casos, o detenciones, o anécdotas que escuchábamos, y referencias, yo pensaba, si decís una cosa, quieren dos. Si decís dos, quieren decir que vos sabés, quieren 3 y 4. Y si llegaste a decir 4, van a decir, este sabe un montón. Quieren 10. Entonces era interminable. Digo,
3 minutos para poder pensar esto, nada más. Ujú. Después cómo te va a ir, no hay ninguna garantía. Nadie sabe cuánto puede soportar la tortura y ese nivel de tortura que ejercieron y que fue brutal. Pero Era constante, digamos, también eso también uno tiene una fantasía, digamos. Es constante cómo te increpan. Como que hay grupos de tareas que están todo el día encima tuyo, o por ejemplo, pues ya vos a la mañana, no sé si te daban algo para tomar, no sé, o algo para comer, te darán en algún momento, y después, digamos, como que te dejan horas sin darte bola y a la noche por ahí te agarran. O sea, ¿cómo son los mecanismos, digamos? y la noche era sesiones de torturas continuas, sí. Claro. Los días que estábamos ahí, nada, qué sé yo, ni a mear, nada, nada, ni hablar de que no, aparte no te pueden dar de comer ni tomar líquido porque justamente te dejan unas horas para que largues el líquido, te llevas al baño para que puedas tolerar la tortura y no te produzca la corriente eléctrica un paro cardíaco, una situación así. Claro. No te dejan tomar ningún tipo de líquido, la boca seca, los labios partidos. Durante varios días mientras duran las sesiones, un día, el otro día, la noche, de horas, un par de horas afuera, después adentro de nuevo. Era así, digamos, ese nivel de salvajismo, Sí, sí. pero yo sé que por ahí corro el tema, ¿no? Esto fue así. En el mundo fue así, digamos, ¿no? Porque cuando el poder se siente amenazado, genera este tipo de violencia para frenar cualquier tipo de cambio. Ellos vinieron a cambiar algo, vinieron a cambiar el modelo económico de Argentina. Usaron la excusa de la guerrilla, o sea, la policía, la gendarmería, el ejército fueron los ejecutores de un plan moldeado por los que casi nunca caen, que es el poder económico. Los que nunca caen, los Martínez de Oz, los que nunca caen, el grupo Clarín apropiado de papel prensa, en una mesa de tortura, los Rolliro, los Techín, todas las empresas que hoy, digamos, hasta este presidente que a mi gusto es vergonzante, pero digo, los cuestiona, digamos, son los grupos de poder internos y externos los que vinieron a cambiar el modelo. O sea, el país, ¿qué ocurrió en ese momento en Argentina? Un modelo económico, aparte esto se encontró en los documentos que se allanaron cuando se allanaron las oficinas de Walter Klein, Ajá. socio de Grondona y Martínez de Oz, y desaparecieron. En esos documentos explicitaban rápido cómo era el plan económico y cómo se podía sostener. ¿No? Con las propias palabras de Martínez de Oz, con represión. Hay que sacar del medio cualquier tipo de protestas sociales, porque el plan económico va a dejar excluidos, muchos excluidos, mucha gente sin trabajo, muchos sueldos precarizados. Ujú. No sé si les suena. Claro, sí. Entonces, Sí. esa exclusión, la única manera que se iba a poder llevar adelante ese modelo económico era con mucha represión. Cuando digo esto, digo, el 60% yo trabajaba y estudiaba. Éramos trabajadores de los secuestrados. Claro. De ese 60%, la mitad eran delegados de fábrica, comisiones internas, dirigentes gremiales, digamos, los otros eran dirigentes estudiantiles, los otros eran dirigentes barriales o de clubes, digamos, había que correr del mapa a todo el activismo político dirigencial que podía encabezar una protesta que en los últimos años del golpe la vimos, organizaciones sociales, Ubaldini, todo el proceso que se dio cuando el pueblo se animó a salir a la calle. Digo, vinieron a llevar un plan económico adelante donde devaluaron la moneda, abrieron las importaciones de forma indiscriminada, devaluaron la moneda igual que en el comienzo del gobierno de Milei, y esto vale compararlo, abrieron las importaciones en forma indiscriminada, igual que ahora, empezaron a cerrar industrias, igual que ahora,
tomaron una enorme, la primer gran deuda La externa. deuda externa, Había 7.000 millones de dólares de deuda, pasamos a 40 y pico mil millones de dólares de deuda externa, en nombre de una supuesta pacificación Tenían que hacer esa y de operación ordenar mayor. la economía, ¿no? Esto, Sí, casi los mismos discursos. Y que eso me parece que también paradójicamente es lo que a muchos los salvó de ustedes. Ajá. Digo, la militancia, el compromiso de clase, digamos, para después formar esa resistencia dentro bueno, de estos lugares, ¿no? Claro. Para sostenerse, digo, para sobrevivir ahí, ¿no? No. Porque entiendo que no fue una cuestión, digo, como decíamos recién, de posibilidad mental o de fortaleza individual, sino que empezaron a forjar también una red de solidaridad, de contención entre ustedes. Durante la detención, por supuesto, sí, eso ocurrió. Pero hablando de las anécdotas que antes de estar en el aire se les comentaba que hay anécdotas. Nosotros hicimos un libro en forma colectiva, todos los expresos de Coronda, que se llama Del otro lado de la mirilla. En el 2003 la primera edición, hubo una segunda edición y una tercera edición en el 2022. Se vendieron 10.000 ejemplares, lo que es una enormidad. El 90% se vendieron en presentaciones. Y el libro se tradujo y se presentó en 4 países. Primera traducción en francés y en la Suiza francesa y en Francia. Una segunda en Italia, por suerte también estuve en esos lugares haciendo la presentación. Y la tercera en Brasil, traducción en portugués. Que creo que a vos te comentaba, Pedro, que bueno, la presentación la hicimos con la editorial del MST, del Movimiento Sin Tierra, y en la presentación estuvieron João Paulo Rodríguez, que es un poco la figura, después de este Dile, la figura más importante del MST, y el Frei Beto. A modo de difundir, lo que más nos interesó fue cuando nos explicaban lo colectivo, ¿no? Que transmite un mensaje el libro, nos decían la gente que lo leía en otros idiomas, y acá también transmite una idea de colectivo. Este libro en algún momento cayó en manos por publicidad de periodistas de Página 12. Alguien le dijo a la directora de teatro, Graciela Camino, ¿se puede hacer una obra? Se hizo una obra que se hizo en Buenos Aires, en Roca, en Villa Constitución, en Rosario, en Santa Fe. Coronda en Acción. Coronda en Acción, exactamente. Con nosotros, y entonces fuimos un día, teníamos entrevista con los actores, contando la historia para que ellos armen sus personajes, y un día nos fuimos todos a Coronda. En ese momento yo era el subsecretario de Derechos Humanos de la provincia. Por lo tanto, accedía fácilmente a la cárcel de Coronda. Y pudimos entrar todos, un montón de actores. Mi madre vino, y vinieron los actores, directores y algún camarógrafo que yo para tomar registro de esa historia. Y en Coronda, cuando salimos, las autoridades nos invitaron al comedor oficial a comer, estábamos todos ahí. Bueno, era muy loco toda esta historia, ¿no? Claro. Todos ahí en Coronda, la sensación Sí, que vos cómo se tenés, resignifica todo. entrar a tu celda y que te parezca, como hice yo para estar acá adentro, unos años acá adentro, en un lugar tan chiquito. Y cuando estaba ahí no me parecía tan chiquito, me parecía grande. Claro. Era la inmensidad del lugar donde la opresión de donde estás detenido. Pero, bueno, en ese lugar algo descubrimos y yo lo compartí con mis compañeros. El pabellón, el 90% de la población de ese pabellón y de los otros eran jóvenes sub 30. 90, el 80%. En los tiempos donde nosotros estuvimos, el 80% o 90% éramos jóvenes sub 30. Claro. ¿Qué pasa con los jóvenes? Los jóvenes tenemos un estado de rebeldía natural. Queremos cambiar el mundo, queremos vivir mejor. ¿Qué pasó en esa generación del 70 masivamente? Que ese estado de rebeldía, producto de Woodstock, los Beatles,
Che Guevara, Cuba, Vietnam, una cantidad de La elementos efervescencia que se vivía en que el mundo. nos hablaban de que el mundo se cambia en Podía forma ser otra colectiva. cosa, claro. Entonces nosotros intentamos cambiar el mundo, pero que convencidos de que ese cambio tenía que ser colectivo. Los chicos que estaban ahora y los que siguen estando no tuvieron la misma posibilidad que nosotros, porque el mundo cambió mucho, la marginalidad cambió mucho. Ahí hay hijos de tercera generación, cuarta generación, quinta generación de gente sin empleo, por lo menos sin empleo formal. Que cayeron por lo contrario, porque ahora el mundo te dice, vas vos solo, ¿no? La salida es individual. Ahora claro. es así. Claro. ¿Cuál es el problema de estos chicos? Que su salida del mundo mejor es individual. Exacto. Es decir, yo quiero tener la zapatilla que tiene aquel, alta llanta, una buena zapatilla, yo quiero tener el auto, yo quiero tener... Y entran rápidamente al mundo de la droga. La Hablando- diferencia es de esas generaciones, Sí. el sueño colectivo y la, Se y invirtió la la salida ecuación, colectiva y la digamos. salida individual. Hablando de salida, viste que de las tragedias es mucho menos importante cómo se entra que cómo se sale. O sea, la pregunta es, cuando saliste de esta tragedia que te tocó vivir, ¿sentí que saliste mejor? ¿Saliste peor? ¿Cómo saliste? Como persona. Bueno, Ya ustedes vieron... salir ¿Eh? con una victoria. Ya salir de una victoria. No, claro. Hay el título, por razones de traducción, Ajá. se cambió. Vos lo viste en la No, foto. no me acordaba, no me acordaba. Claro, por ¿Cuál era? ejemplo, en francés no existe mirilla. Ah. No existe el aparatito Ah, de la claro. mirilla Claro, por eso donde es te pían los guardias. ni locos ni Entonces, y como allá hay muchos organismos del tema Nación Unida, Derechos Humanos, le pareció que la frase que nos decían los directores de la cárcel, ustedes de acá van a salir o muertos o locos, Sí. ellos le pusieron ni fu ni mor, ni muertos ni locos. Ni muertos ni locos. En Italia le parecía como muy fuerte, y como ellos ven que el libro tiene momentos de humor y demás, y la ironía italiana, esta forma italiana, dijeron, lo vamos a poner en forma irónica, Gran Hotel Coronda. Y los brasileros retomaron el ni muerto ni loco, por supuesto en portugués. Nem locos, bueno, no sé si lo pronuncié, ni muertos, Sí, sí, nem no. muertos. Bueno, ¿Cómo saliste vos? entonces, cuando a veces vamos a charlar sobre el libro, nos preguntan, ¿se muerto o no estamos? La locura es muy creativa también. Claro. Entonces, bueno, por lo menos los que salimos no estamos muertos, salvo los que la vida y la edad se lo terminó llevando. Aquí estamos, ¿qué es eso? La gran mayoría emprendió su vida como yo, y como si yo salí cuando me levantaron la vigilada, empecé teatro acá en Arteón. Por eso, vos te seguí dedicaste, haciendo vos te dedicaste a teatro. la actuación después. Claro, Pero perdón, vos cuando saliste todavía saliste en dictadura. claro, yo arranco Entonces- teatro en el 80. Claro. ¿Y En cómo, 1980. y cómo era esa sensación de, no sé, me imagino la paranoia, el pensar que te podían volver a... Fue compleja, Ah, fue compleja, te fue quedaste- cuidarme mucho, Claro. con un entorno familiar que trataba de cuidarme, con amenazas, tuve amenazas. Bueno, la amenaza más grande la tuve cuando lo matan a finales de la dictadura, mayo del 83, a Cambiaso y Pereira Rossi, que aparezco en las tapas de los diarios, las revistas, en todos lados. Y bueno, ahí parte de la patota que me había secuestrado a mí se me sube con un auto todo armado a la vereda. Me dice, ustedes van a seguir igual que ellos, uno por uno. Bueno, ese tipo de amenazas. ¿Y nunca pensaste en irte? Me escondí. Ah, Cuando yo estaba detenido, la embajada y el consulado italiano, que en aquel momento se comportaban muy bien con nosotros y con los exiliados y demás, a través de contacto de mi familia, me hicieron ciudadano italiano. Ah. En el año 77 o 78 por ahí, el cónsul, la agregada política, el embajador fueron a pedir por mí al segundo cuerpo. Le dijeron que tenía que esperar. Bueno, hay algunas anécdotas y dice, porque Alfredito es ciudadano italiano y lo queremos llevar. Sí, pero Alfredito todavía no sabemos si era, digamos, si era un perejil o era alguien importante, porque hay gente que lo sigue nombrando
un año después, en alguna detención. Entonces, bueno, cuando salí, el cónsul me invitó a comer y me ofreció irme a estudiar teatro durante 9 meses al estudio de Mastroianni. Y yo le dije que había peleado tantos años por el regreso, sabía que hacía teatro, el cónsul, estuvimos charlando mucho, 2 veces, una vez tomando un café y después me invitó a almorzar. Y estaba sorprendido porque yo le dije que no, pero siguió la relación bien, porque dije tantos años peleando para que vuelva la democracia y ahora que la venimos, Claro. eso fue el año 82, ¿no? Claro. Sobre todo me volvieron a llamar cuando lo matan a Cambiaso, a Pereira Rossi, ahí me llaman y me hacen ir al consulado y dicen, te sacamos ya. Y le digo, pero ya están las elecciones. Te pregunto, porque viste que a veces uno ve la salida de la cárcel, lo vemos en las películas, El preso de medianoche, esas cosas hollywoodenses, ¿no? El tipo escapándose por la puerta, sale corriendo, se encuentra con la familia, ¿verdad? O sea, la cuestión hasta cinematográfica. ¿Cómo fue el momento en que te enterás que te vas? ¿Y cómo fue salir a ver la luz del día por primera vez? Dame la fotografía de ese momento. No estaba ni alegre ni triste, estaba con dudas, tenía es más, hay una anécdota, cuando me vienen a pedir que firme la primera vez la salida con libertad vigilada, yo me niego y mi vieja lloraba y venía a hincharme, y lo hablo con mis compañeros, y uno de ellos, al que quiero mucho, mi hermano de la vida, el Sergio, ¿Qué te dice? y me dice, pero tenés que firmar, le digo, pero no salió nadie, menos de este pabellón. El pabellón 5 era como el pabellón de los pesados, decían ellos. En Coronda, de los 3 pabellones, el 5 era el pabellón de los pesados, los irrecuperables. Digo, no le pidieron a nadie acá, le digo, y ya sabíamos que afuera ocurrían fugas fraguadas. En un intento de fuga, Claro. le digo, ¿y cómo voy a salir? ¿A probar? Y se cagaba, dice, y sí, bueno, alguien tiene que empezar. Claro. Ay, hijo de puta. Bueno, Exacto. yo salí con esa incertidumbre, no. Entonces la mezcla era una mezcla. Raro. Después de, qué sé yo, encontrarme con la familia, poder abrazarlo, poder volver a tomar un vaso de vino y comer un buen bife o un pedazo de asado. Lo primero que hice, todavía estábamos, el clima no era verano, ¿no? Pero lo primero que quería hacer al otro día, y me fui, le dije a mi hermana, a mi cuñado, vamos a la Florida, al río, y me puse la malla y me tiré al agua. Claro. Que es una sensación sumamente agradable. Diga, ¿qué es eso? No sabía qué hacer con la plata, me estaba vestido raro, ¿no? Con pantalones ojos, que no se usaban más. Nada, era todo muy extraño. Claro. Y la sensación era muy extraña. Bueno, también en un momento cuando fui a firmar, una de las veces me apretaron mal porque veían que iban algunas madres a mi casa. Dejate de hacerte reunión con madre de Plaza de Mayo, madre de compañeros detenidos. Venían a reunirse, a charlar conmigo, ¿viste? Entonces, bueno, existieron esas cosas, pero bueno, yo estaba empeñado que en algún momento me dieran permiso para trabajar. Trabajaba en forma clandestina porque tenía prohibido trabajar. El papá de un compañero me había conseguido un par de laburitos en 2 lugares diferentes. Y bueno, intenté volver a la vida de la mejor manera posible. Volver a la vida cotidiana, Sí, cotidiana. La que todos conocemos, digamos, ¿no? La normalidad, entre Sí, comillas. que es entre comillas. sobre todo. ¿Y a vos cuando te llevan estabas con tu compañera y una amiga? Claro, yo tenía 21 años y mi compañera, mi pareja, 17 y nuestra amiga 17. ¿Y qué fue de la suerte de ella? Ahí están, nos seguimos viendo, nos seguimos encontrando. Una de ellas está, somos amigos de las parejas, nos vemos, hemos viajado juntos, nos vemos cada tanto, nos encontramos, comemos, vamos al cine. Ahí están. ¿Y el Qué bueno. 24 qué vas a hacer? Ir a la marcha. Claro, sí. Estos días por ahí, bueno,
hoy con ustedes, la semana que viene en una escuela, por lo general a veces, después del tránsito, sobre todo después del tránsito por la Secretaría, cuando nosotros fuimos los que creamos la Secretaría de Derechos Humanos en la provincia, después de ese tránsito suelo recibir a veces llamados de escuela, docentes, para alguna actividad o qué sé yo, alguien presenta un libro hoy a la tarde donde hay parte del relato mío sobre el servicio y me invitaron, bueno, pero se me complicó el tema de los horarios con otras cosas. ¿Hoy trabajás en la Oficina de Derecho del Consumidor? Fui subsecretario de Derechos Humanos en la provincia. Cuando desplazamos a la policía de la jefatura y creamos el espacio, el centro cívico ahí. Claro. Lamentablemente después se cerró, pero eso era un espacio abierto de circulación continua, donde los viernes había teatro, los sábados había música y los domingos había cine. Digo, qué sé yo, los cines la gente llevaba su sillita y lo presentaba nuestro querido actor pelado alto. ¿Reynoso? Félix? No, actor de Buenos Aires, ¿cómo es? La película de Hicieron una película. Hicieron una película. Hombre mirando sudeste. Lorenzo Quintero. No, No. Soto. Grandinetti. Darío. Sí. Bueno, iba Darío, por ejemplo, Ah. leí un poema y se presentaba la película de Hijo. Iban obras de teatro como todo gratis. Iban obras de teatro como Encontrados, que era una historia Claro. sobre la historia de Fernando Traverso y las bicicletas, Sí. que era mi viejo grupo de teatro. Era una venía La Falta y Resto, venía Arbolito, venía se hacían ferias sobre la temática de derechos humanos con toda gente que trabajaba no solo en delitos de lesa humanidad, en temas de infancia, de género. Sí. Cada uno ponía su stand. Digo, fue muy lindo y muy activo todo ese trabajo ahí en la Plaza Nunca Cívica. dejaste de militar, entonces. No podría. Tuve un tiempo donde mi militancia pasó más por la actividad cultural, Ujú. que Claro. fueron los 90, porque yo no puedo negar mi peronismo. Claro. Por lo tanto, cuando asumió el sultán de Anillaco la presidencia, los 10 años del sultán como Estuviste- presidente, estuve alejado porque eso no era peronismo, entonces me Claro. alejé Bueno, y me dediqué mucho más al teatro y armamos una ONG, íbamos a los barrios, Qué bueno. hacíamos actividades con algunas obras en los barrios, también en las salas del centro, ¿no? Qué bueno. y ahora que, perdón, yo sigo Vamos preguntando, cerrando. pero Sí, se que nos ya- acaba el ya programa. tenemos la hora. Gastón ya nos mira, nos hace así. Una más. Gastón, vos sabés No. que es el hermano mellizzo de Mariano Martínez, ¿sabías eso? Ajá. Este muchacho. ¿Te queda igualito? La gente del otro lado no tiene la suerte de verlo. Está pero un poco nosotros agrandado sí. con ese tema. Está Sí. muy agrandado Sí, el tipo. Fachero Gastón, ¿no? Fachero, Fachero. Digo, para las chicas que escuchan radio. Joven, Goldie. fachero. Pueden venir acá a la puerta a verlo. Sí. ¿A Que qué va, hora a sale estar, va a Gastón? estar firmando autógrafos. Sí, es tímido el tipo. No, perdón, Alfredo. Entonces, para cerrar, yo te quería preguntar, en este recorrido que haces vos con los pibes en las escuelas, que antes también nos decían que te hacen muchas preguntas, ¿qué les decís? ¿Cuál es el mensaje hoy? ¿Cómo seguimos hablando hoy a 50 años de este golpe brutal a nuestro país? Que el terror fue para todo el mundo, no era un problema para los que militábamos únicamente. El terror llegó a cualquier trabajador que quería ir a reclamar a su patrón para decirle, bueno, no dan los tiempos para una anécdota sobre alguien, algunos que estaban detenidos por una pelotudez, por discutirle a un profesor, por ejemplo, y resulta que el profesor era la hermana del ministro Bruera, que fue ministro de Educación de la provincia en el tiempo de la dictadura. Increíble. Entonces le discutió, lo confrontó porque no venía a dar clase y terminó preso. No tenía ni idea de quién había sido la última presidenta constitucional, ¿no? ¿Por qué hay militares ahora? Así estaba. Estaba. Rembola, pero bueno, estas cosas pasaban. Digo, cuando pasan estas cosas, piensen en algo, es fundamental defender la democracia, no hay otra alternativa. Totalmente. Es el mejor modelo imperfecto. claro. Es totalmente imperfecto,
porque no tiene, a veces no tiene los resultados que deseamos, pero si participamos y nos involucramos y no creemos que la política es una casta aparte, como nos quieren hacer creer, podemos modificar. Y es la única herramienta que tiene el pueblo para cambiar la realidad, que es no solo el voto, sino la participación, la movilización. Alfredo, Activa. realmente muchas gracias, porque estamos contra Contra el reloj, sí. Y muchas gracias por estar aquí. Nati, vamos a dar 2 carteleras cortitas que Nos yo tengo despedimos. que darte, A ¿parece? ver, dame, tenemos 2 dame esas carteras que carteleras. tienen que ver con también con la solidaridad. La primera tiene que ver, a ver si tenemos el de bomberos voluntarios, ¿puede ser? flyer. A ver si lo encontramos, el flyer. Bomberos Voluntarios de Rosario organiza su primera maratón a beneficio de los mismos para recaudar fondos y poder adquirir el camión hidroelevador que la ciudad necesita. Si bien la maratón llegó a los 1000 inscritos con cupos agotados, este mismo día los bomberos realizarán una jornada bomberil donde brindarán las siguientes actividades. Va a haber puestos de merchandising, un montón de cuestiones de actividades de RCP, van a enseñar, y bueno, se va a hacer el domingo 21 de marzo a las 9 en Buenos Aires y Belgrano, así que vayan a anotarse. Calle Buenos Aires y Avenida Belgrano. Ah, bien, a las 9 de la mañana. Exactamente, tempranito levantate, decirle a Mabel que Perfecto. se levante. Me voy y vamos temprano a todos. hacer footing y a ayudar a los bomberos. Exactamente, y después, ¿Y algo más? tenemos algo más, tenemos un festival de rock solidario este domingo 22 de marzo, para pedir por Jairo Beccaria. A ver Sí. si recorremos un poco la historia. Fue injustamente asesinado en Brasil el 4 de marzo y están juntando fondos para repatriar su cuerpo Para de Brasil repatriar el cuerpo. a Rosario. El festival se va a hacer el día domingo 22 de marzo. Van a actuar Los Hombres Huecos, Lobos, Corderos, Perlas Negras, Circo Beat, Chamán, Chamanik. Se va a hacer en Distrito 7. El de 7, Calle Oviedo Lagos y Córdoba, ¿no? Córdoba, para allí. 8 menos cuarto puntual de la tardecita noche. Así que bueno, los esperamos. Rock solidario para traer a Jairo a Rosario. Un artista rosarino injustamente Bien. asesinado. Hay que ir a bancar esas cuestiones Exactamente. también. Cuestiones solidarias. Bueno. Alfredo, querido, muchas gracias por haber estado acá. Gracias. Perdón, Los próximos el 5 años. libro. Este libro me imagino que me lo trajo Alfredo no a lo mí. sé, no lo pero- sé si se puede. No sé si es un libro. Yo ahora se lo voy a manguear. Dijiste la palabra ¿Nosotros libre. tenemos algo para darle Sí. a Alfredo? ¿O- Tenemos que bien que estuviste. Ah, ¿te das cuenta? Petit Ross, gracias a Petit Ross tenemos un libro de Carlos Cuyen Soriano que habla sobre Kush y Levinas. Kush te habla del estar primero, el ser después. Y Levinas te habla de la ética primero, la política después. Este libro Bueno. es para vos. Gracias. Que sabemos muy que bueno, esos muy temas bueno, te interesan muy mucho. En este humilde pero sencillo homenaje, Sí. le dejo a mis compañeros ¿Lo deja? Bueno, un ejemplar Mirá, del libro. estoy yo en el veremos, medio. la Voy a mitad ver es para mí, la mitad es para vos. si pasa. Bueno, no Perdón, importa. pero si no, ¿dónde lo podemos ¿Dónde podemos seguir? adquirir? ¿Se Hoy puede la comprar? única librería que le puede quedar a alguno es Puerto Libro. Ajá. Puerto Y Libro. el resto que les pregunten se comunican conmigo porque ya no quedan más. No ni quedan ejemplares. No, la idea es que en un corto plazo lo podamos poner, Reeditar. subir a... No, Ah. subir y Ah, hacer subir acceso a- libre a nuestra página Ah, que bueno. es www.periscopio.com. El O periscopio. sea, en la tercera edición vendieron más de 1000 ejemplares. En Argentina. En Argentina solamente, Francia, Italia y Brasil. Así que después veremos quién se lo queda. Vamos a hacer un Sí, sorteo es muy entre interesante. dos. Tiene ilustraciones, tiene poemas, tiene relatos. Es muy ilustrativo, conmovedor, necesario también, como hablábamos del Tal cual. documental de Tal Cedro. cual. Bueno, fue muchas gracias. un programa en el cual Argentina sangra, no en vano lo hemos titulado, sangró por la realidad de un amigo que tengo aquí, que es Alfredo Vibono, sangra por este testimonio que dio Andrés Cedrón, por su documental, y me parece que a 50 años del Día de la Memoria, más que nunca, tenemos que estar con una conciencia más viva que nunca, Encendida. para que estas cosas no vuelvan a pasar nunca más. Todas las marchas el 24. Todos a la marcha. Nos vemos en la plaza. Nati, gracias por estar aquí, Alfredo, gracias por estar acá. Esto fue La Transparencia. Chao, hasta el viernes. It's my mind.